Supongo que la mayoría nos conoce, pero por si hubiera alguno con menos conocimiento, permítanme explicarles brevemente que Plena Inclusión Madrid es la Federación de Organizaciones de Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo de la Comunidad de Madrid. Como, lógicamente, es una entidad sin ánimo de lucro que nació en 1978 y cuya acción se traduce en defender los derechos y ser agente de cambio social. Representa al movimiento asociativo de discapacidad intelectual de la Comunidad de Madrid y cuenta con 118 entidades federadas que prestan servicio y apoyo a las personas con discapacidad intelectual y sus familias. Nuestra misión como Plena Inclusión Madrid es contribuir desde su compromiso ético, con apoyos y oportunidades, a que cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y su familia puedan desarrollar su proyecto de calidad de vida, así como a promover su inclusión como ciudadana de pleno derecho en una sociedad justa y solidaria. Insisto en esta última parte porque no solamente es una federación que agrupa entidades que prestan servicios a las personas con discapacidad y a su familia, sino que tenemos una misión, como decía antes, de ser un agente de cambio en la sociedad para ir evolucionando, como les expondré, hacia una sociedad más justa y solidaria. Somos un movimiento asociativo de base familiar, por lo que como presidente de Plena Inclusión Madrid y como padre de una joven con discapacidad intelectual, concretamente con autismo, pues considero que esta reforma del Código Civil, que es la que da pie a esta ley que están ustedes debatiendo y tramitarán, esta ley de reforma del Código Civil, como digo, cambia radicalmente el concepto de capacidad y establece un procedimiento de determinación de apoyos para el ejercicio de derechos de las personas con discapacidad, y esto sin duda supone un gran avance. Un avance que elimina ese término de incapacitación, tan peyorativo como palabra y tan real a la hora de ejercer los derechos de estas personas, y se deja claro que no habrá privación de derechos personales, patrimoniales o políticos para las personas con discapacidad intelectual. Hemos luchado largamente por esta modificación. Algunos hemos sido malentendidos por no incapacitar judicialmente a nuestros hijos y esperar a que esto se hiciera realidad, pero finalmente estamos con esta ley a nivel nacional que significa un antes y un después en la legislación de nuestro país referida a los derechos y consideración de las personas con discapacidad. Consecuencia de esta modificación legislativa, la Comunidad de Madrid debe ir adoptando su normativa y estructuras, y entre ellas la de esta entidad AMTA, está para cambiarla por ser una agencia madrileña para el apoyo a las personas adultas con discapacidad. Este proyecto de ley atiende a la ineludible necesidad de adaptar la normativa reguladora de la entidad pública que tiene encomendada en esta Comunidad de Madrid la prestación de apoyos a las personas con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurídica, a la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, junto con la citada Ley 8/2021, por la que se reforma la legislación civil y procesal en España para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Es esta Convención de Naciones Unidas la que en su artículo 12 señala igual reconocimiento como persona ante la ley, y dice textualmente sus puntos primero y segundo que los Estados partes reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica, y que los Estados partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida. Esta convención fue ratificada por España, pero también la ratificamos en todas y cada una de las familias que forman parte de nuestro movimiento asociativo. Nuestros hijos tengan discapacidad o no tengan, son iguales para nosotros como padres, para sus hermanos. En definitiva, esta modificación legislativa supone un reconocimiento de derechos que el movimiento de discapacidad venía reclamando desde su nacimiento, y que con la norma contamos entonces ya con una herramienta que legitima toda nuestra acción y reivindicación de promover la autonomía individual, el respeto a la voluntad de cada persona y el reconocimiento de sus derechos en igualdad de condiciones. Todos los hijos, todos los hermanos, todas las personas tienen esa igualdad, y esa igualdad solo se puede hacer realidad basada en dar los apoyos que cada uno necesita, dentro de su diversidad. La propia denominación
que tenía hasta ahora la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos y su normativa reguladora, por tanto, han quedado desfasadas desde la entrada en vigor de la reforma de nuestro Código Civil. Eso conlleva el paso de un sistema de atención a la persona con discapacidad ya sin restricción de su capacidad. Y ahora vamos a sustituir esa figura de incapacitación y de tutor por otro sistema basado en la plena capacidad jurídica de todas las personas, en el respeto a su voluntad, derechos y preferencias, y en la provisión, en tanto en cuanto le resulten necesarias, de las medidas de apoyo adecuadas para el ejercicio de dicha capacidad. En esta línea entendemos, por tanto, que el proyecto ha sintonizado acertadamente con los principios inspiradores de la Convención Internacional y de la reforma de la Ley del Código Civil y de nuestra legislación procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Y efectivamente, ya en su artículo 1, pues delimita la finalidad de esta agencia madrileña al apoyo a las personas adultas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica en la Comunidad de Madrid, adecuando de esta forma lo que deberá ser su destino al marco regulatorio vigente. En el artículo 4 destaca, entre otros principios rectores de su actividad, el respeto y fomento de la autonomía de la persona adulta que tenga establecidas medidas de apoyo, favoreciendo su participación activa en la toma de decisiones que le afecten conforme a los principios de necesidad y proporcionalidad. Esto es básico. Sin apoyo no puede hacerse realidad esta autonomía de las personas con discapacidad. Estas personas con discapacidad no solo deben ser escuchadas, sino que debe ser esta persona quien decida, contando con información accesible y los apoyos apropiados. En todo momento se le debe facilitar la comprensión y la comunicación con las personas, utilizando las herramientas oportunas que garanticen la accesibilidad y, por lo tanto, el acceso a la información de todas y cada una de las personas. Sin información accesible, sin entender el entorno que rodea, no habrá capacidad de participación y de decisión. Por eso, en este sentido, pues les agradecemos mucho y es digno de resaltar que este proyecto de ley esté disponible en formato de lectura fácil, algo por lo que siempre hemos abogado desde la Federación, desde Plena Inclusión Madrid, y que además estamos trabajando intensamente y colaborando con las administraciones y con las entidades para que esto permita el acceso y comprensión de estos proyectos de ley y de mucha información al mayor número de personas, incluidas en este caso las personas a las que está llamada a prestar apoyo esta agencia madrileña. Igualmente, queremos destacar la importancia que se da en el proyecto a la necesidad de un trato individualizado y la adecuación de cada intervención a las necesidades específicas de cada persona, es decir, a cada una con su nombre, apellidos y con sus especificidades, evitando prácticas uniformes que no tengan en cuenta sus particularidades y erradicando las que puedan contribuir a institucionalizarlas y a hacerlas dependientes. Quiero recalcar esto: la atención personalizada es la que debe presidir no solo esta ley, sino todo lo que sean proyectos de ley que se refieran a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Queremos que impregne también el espíritu de la futura Ley de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid. No solo el funcionamiento de esta nueva agencia, sino los modelos de atención y prestación de servicios para personas con discapacidad intelectual que están llamadas a realizar desde la Consejería de Familia, Juventud y Políticas Sociales. Atender a cada persona según sus necesidades, en todos los ámbitos de la vida, con apoyos graduales y revisados, incorporando aspectos tan importantes como el arraigo en esta futura Ley de Servicios Sociales o en la gestión de plazas y recursos para la discapacidad intelectual en nuestra comunidad autónoma. Cada persona tiene una trayectoria, tiene un entorno, y el poder mantener esa estabilidad les ayuda muchísimo a ellos y a sus familias. La transparencia en el funcionamiento de la agencia y la evaluación de la eficiencia en su gestión y de la calidad en el servicio público que desempeña, a través de indicadores de seguimiento, son también elementos destacables que incluye el proyecto y que apoyamos. Esperamos que faciliten el control y la mejora continua de las actividades de la agencia madrileña. Dada la necesidad de que quien ejerce los apoyos a las personas con discapacidad se encuentre disponible ante cualquier incidencia relevante que afecte a la persona que los precisa, en las disposiciones que desarrollen el texto legal o que se dicten en aplicación del mismo, como prevé su artículo 7.4,
Es fundamental que se ponga el mayor empeño en garantizar el correcto y eficaz funcionamiento de los mecanismos, tales como guardias y acompañamientos que establezca la agencia para atender estas situaciones. En la práctica, para la atención a las personas con discapacidad y el cumplimiento de sus derechos, más allá de lo que recoja la letra escrita, la normativa, las leyes, en la mayoría de las ocasiones, para hacerlo realidad, esto depende de los medios humanos y económicos, es decir, de la disponibilidad presupuestaria determinada por la Comunidad de Madrid para tal fin. En este sentido, les ruego ardientemente que comprendan que hacer las leyes no basta, hay que cumplirlas, y para hacerlas realidad necesitamos que no se escatimen esfuerzos económicos en todo lo que tiene que ver asegurar la atención, los derechos y la plena ciudadanía de las personas con discapacidad. Esto, aunque parezca un mero gasto, es una inversión, porque estas personas tienen su capacidad y la ejercen y lo demuestran, y las familias también conseguimos multiplicar nuestra aportación a la sociedad por vías de estos apoyos. En definitiva, solo así lograremos que cada persona pueda tener la atención que necesita, abordando y eliminando las listas de espera todavía existentes para el acceso a los recursos. Nuestra federación, Plena Inclusión Madrid, mientras permanezcan las listas de espera, no nos podremos mantener callados. Es una injusticia social y es algo en lo que sabemos que está trabajando la Comunidad de Madrid, pero le rogamos urgencia y rapidez para resolverlo. Como les decía, señorías, debemos congratularnos porque la adaptación a la reforma del Código Civil está hecha, pero puede quedarse en papel mojado si no se le dota a la agencia de recursos económicos, materiales y humanos necesarios. Les reconozco que en nuestro colectivo de la discapacidad nos gusta hablar de derechos, nos gusta hablar de oportunidades, de transformación social, de calidad de vida, de una atención de calidad individualizada, entendiendo que ustedes desde las instancias políticas pondrán los medios necesarios para garantizar estos derechos. Pero la realidad que observamos muchas veces es que nos vemos abocados y obligados a hablar en muchas ocasiones, casi permanentemente, de dinero, porque no hay recursos suficientes para dar a las personas esa atención de calidad individualizada y acorde a las necesidades que precisan. Eso está ocurriendo actualmente en algunos de nuestros recursos, especialmente los residenciales. Esto nos está causando en esta situación graves problemas y las entidades están cerca del colapso. Yo pediría que en este caso, para la Agencia Madrileña de Atención a las Personas con Discapacidad, no cometan el mismo error. La ley que valoramos positivamente es un avance, es un gran paso y creemos que es un gran trabajo, pero el Gobierno y los presupuestos que aprueben en la Asamblea deben dotarla de medios de manera adecuada. También reconocemos y agradecemos igualmente el esfuerzo del que el proyecto recoja en espíritu y en forma la absoluta prioridad del respeto a la voluntad, deseos y preferencias de la persona con discapacidad apoyada por la agencia. Esto se traduce en que deberán tener profesionales que presten apoyos a la persona con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica y contar con las herramientas que les posibilitan asegurar la plena comprensión de la persona a la que preste apoyo para la información necesaria para la toma de decisión. La voluntad de la persona con discapacidad necesita una previa información que haya conseguido absorber, acoger. Entonces, en este caso, pues queremos, y ya tengo que ir acabando mi intervención, decir que el reto para esta agencia madrileña es, como recoge la Convención de las Naciones Unidas, promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, así como promover el respeto para su dignidad.